Bueno, nuestro tema para hoy es la esperanza eterna. Vamos a mirar las cosas como las deberíamos ver desde arriba, desde el cielo, entendiendo las cosas que están pasando. Ayer decíamos que la situación en el Oriente Medio era muy candente. Con las nuevas noticias que tenemos, estamos viendo que realmente esto se está cada vez complicando más y que va a haber una escalada de violencia, seguramente no solo a nivel de Oriente Medio, de los contendientes en este momento que son el movimiento Hamas y Israel, sino que probablemente otros movimientos, otras naciones empiecen a entrar también en el conflicto. El Salmo 83, que vamos a mirar para iniciar esto, es tenido por algunos como un salmo profético. De alguna forma es un salmo extraño, porque lo que allí se dice nunca en la historia de Israel se ha cumplido. De eso es que se agarran los que dicen que puede ser un salmo profético. Lo que pasa es que es muy difícil colocarlo en algún momento de la escatología. Algunos dicen que el Salmo 83 se va a cumplir en los tiempos finales antes de que se inicie la tribulación. Es decir, que aquí está descrita la escalada de violencia en Oriente Medio que hace que al final Israel venza milagrosamente a sus enemigos y entonces sus ojos se volteen hacia el Señor y acepten el pacto de paz que va a proponer el anticristo. Leamos el Salmo por lo menos hasta el versículo 8, versículo 1 del Salmo 83. Dios, no guardes silencio, no calles, Dios, ni te estés quieto, porque rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Esto se está cumpliendo. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Esto es lo que está diciendo en este momento Hamas, Hezbollah y Irán. Quieren acabar con la nación de Israel. Versículo 5. Aún se confabulan de corazón, contra ti han hecho alianza. Por eso decía yo que es probable que se unan varios contendientes en contra de Israel. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio, se han juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Decía yo al principio que nunca en la historia de Israel estas tribus o estas naciones que están aquí descritas, que son difíciles de cuadrar en los tiempos modernos e identificar a qué corresponden, pero en el pasado nunca se reunieron así. Y en el presente, si se estudia muy a fondo, podríamos tal vez detectar unas 4 o 5 naciones presentes. Pero la descripción que se hace aquí es de por lo menos 10 pueblos en contra, todos de Israel. En el versículo 9 dice: hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo Sisón, que perecieron en Endor, fueron convertidos en estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho: hagamos nuestras las moradas de Dios. Así termina el Salmo más adelante hasta el versículo 18, invocando el poder de Dios que destruya las naciones enemigas. No vamos a profundizar en este salmo, solamente lo tomamos como referencia para entonces
entender que el conflicto de Medio Oriente está escalando en forma impresionante. Si no es esta ocasión, va a ser en una siguiente, de tal manera que puede ser el detonante de una guerra internacional, no necesariamente mundial, pero sí de varias naciones. Israel en este momento está temiendo que por lo menos 2 naciones vecinas se agreguen al conflicto con el movimiento de Hamás. Nosotros estamos viendo cómo la situación mundial está empeorando, pero afortunadamente hoy vamos a ver el aspecto opuesto. El título, dije yo, es la esperanza eterna. Por eso consultemos Lucas, capítulo 21, versículo 28. Lucas 21, 28. Este es un pasaje paralelo al de Mateo 24, que es la descripción de las cosas que ocurren antes del fin. Dice este versículo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En esto es que nos vamos a basar hoy. Estamos viendo noticias peligrosas, noticias terroríficas. La forma como la violencia se ha desplegado, se está desplegando y se va a desplegar. Nos hace buscar una fuente de esperanza. Y este versículo sirve perfectamente como inicio para lo que vamos a ver aquí a continuación. Cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando haya guerras y rumores de guerras, cuando haya pestes y hambres, en vez de mirar las cosas como amenaza, tenemos que entender que el Señor está al control de toda la circunstancia que ocurre en su creación, no solo en la tierra, en toda la creación. Y por tanto, entonces dice él, erguíos, y lo dice en un tono de mando, es una orden. El creyente que conoce la palabra de Dios, el creyente que conoce el corazón de su Dios, es un creyente que se levanta recto, confiando en ese Dios y sabiendo que Él sabe lo que está haciendo y que se sabe para dónde vamos. Erguíos y levantad vuestra cabeza. Nada de hombros levantados y cabezas inclinadas porque estamos aplastados por las noticias, por las circunstancias. Todo lo contrario, estamos viendo con los ojos espirituales que todas estas señales son también una señal de que la redención nuestra está a la vuelta de la esquina. La redención nuestra es la venida de nuestro Señor. Es el inicio de su reino. Todo eso está entonces muy cerca. Y las noticias que vemos entonces nos sirven es de señales, más bien, para entender que tenemos una esperanza muy grande, que en vez de estar derrotados o angustiados, caminamos hacia el reino de Dios, cada día más. Cada hora que pasa y cada día que transcurre es un tiempo menos de esa espera paciente que hemos de tener, pero espera al fin y al cabo. Entonces nuestro espíritu se debe tranquilizar y confiar en esta palabra. Esto lo vamos a profundizar en Romanos, desde el versículo 16 del capítulo 8 en adelante. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Miren, hermanos, no se trata solamente de que lo diga la Escritura. Se trata de que cuando tenemos una relación viva con Dios, en este caso con su Espíritu Santo, el Espíritu suavemente lanza un mensaje muy sutil, muy suave a nuestro corazón,
y nos dice: no se afanen, tranquilos que ustedes están bajo la protección de su Padre Celestial, porque ustedes oyeron el llamado y lo atendieron, y en este momento son hijos de Dios, por fe. Por esa fe, entonces la protección de su Padre es la que los va a guiar el resto del camino. Versículo 17: y si hijos, también herederos, ciertamente herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este tiempo de padecimiento es el equivalente de la vida del Señor Jesucristo sobre la tierra, donde padeció incomprensión, rechazo, calumnia y muerte, para que finalmente fuera glorificado. Esa misma vida es la que nos está esperando a nosotros, para que seamos glorificados con Él, y no solo eso, o sea, levantados de nuestro estado terrenal, transformado nuestro cuerpo y todo nuestro ser a esa criatura nueva que el Señor prometió en nosotros, sino que también herederos de la esperanza, herederos del reino, herederos de todas las posesiones de Jesucristo. Por eso dice coherederos con Cristo, porque el Señor le plació darle todas las cosas a su Hijo Jesucristo para que Él gobierne el mundo y la creación. Y como Él nos hace como esposa, entonces nosotros como iglesia nos convertimos en coherederos de nada menos que el universo entero. Qué bendición tan inconcebible, tan poco comprendida, tan poco estudiada y tan poco recordada. Ojalá hoy pudiéramos colocar esa palabra en nuestro corazón para tener esa esperanza de nuestra glorificación, versículo 17, y de nuestra herencia, versículo 17 de Romanos 8. Versículo 18: pues estoy convencido de que lo que padecemos en este tiempo no es comparable con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Lo que yo estaba diciendo hace segundos lo resume hermosamente la palabra de Dios. Pablo está diciéndole a los romanos: yo estoy convencido de que cualquier sufrimiento en este tiempo no es para nada comparable con lo que nos espera. Por eso el tema de hoy es la esperanza eterna. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que fijarnos no tanto en lo que está pasando, sino en lo que eso significa sobre lo que nos espera, sobre la increíble promesa y esperanza que nos ha sido dada. Versículo 19: porque la creación espera con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Ay, Señor, aquí hay otro tremendo secreto. Aquí la creación asume una actitud humanizada, como si fuera un ente vivo, pero es una figura literaria para decirnos que toda la creación, todo el universo, está esperando que tú y que yo lleguemos a la manifestación completa, a la glorificación como hijos de Dios, es decir, a nuestra transformación de este cuerpo carnal, de este espíritu que tanto lucha por mantenerse con el Señor, a un estado en el cual seamos mayores que los ángeles, que es nuestra glorificación. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. Y en ese estado mayor que los ángeles vamos a tener muchas bendiciones de parte de Dios. Imagínense el poder que va a transmitir el Señor a nosotros como gobernadores, como reyes y sacerdotes,
de ese reino que el Señor va a implantar sobre la tierra por un milenio y después de eso por toda la eternidad. Versículo 20 de Romanos 8. La creación fue sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino porque alguien la sometió, pero con la esperanza, versículo 21, de que también la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esos dos versículos nos están diciendo que lo que estamos viendo ahora en el mundo, incluso por muy hermoso que sea, esa sensación tan plácida y agradable que puede tener uno cuando está ante una puesta de sol o un amanecer, ante un arco iris, cuando está en la playa, en el mar, cuando ve un animalito, una criatura de Dios hermosa, bonita. Todo ese sentimiento en el corazón es apenas un adelanto, un atisbo de lo que será la creación cuando sea liberada de la corrupción del pecado, cuando sea restaurado y mejorado la versión del paraíso de Adán, del Edén, porque el milenio va a ser mucho más que el paraíso de Adán y la eternidad todavía mejor. Eso es lo que te espera. Por eso estamos hablando de la esperanza que tenemos que tener. Versículo 22. Porque sabemos que hasta ahora toda la creación gime con dolores de parto. Qué descripción tan vívida, tan realista y tan sentida, porque esto es lo que todo verdadero creyente tiene en su corazón. Señor, ¿cuándo vas a venir? Ya no aguantamos más, Señor. Este mundo está lleno de maldad. Queremos ver tu justicia, Señor. Queremos ver la hermosura de tu creación restaurada. Todo eso se agita dentro del corazón que ha entendido, al menos en algo, la palabra de Dios. Y entonces la creación gime con dolores de parto, la parte inanimada, pero dice en el versículo 23, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, esto quiere decir, ni más ni menos, que tu vida cristiana no puede limitarse a solamente abrir la Escritura y leer 2 o 3 o 5 versículos. Tu vida cristiana no puede limitarse solamente a una oración de clamor y ruego, en lo posible incluso con lágrimas, con corazón quebrantado. Tu vida cristiana no puede resumirse solamente a reunirte con los tuyos y con un predicador durante media o una hora y recibir un mensaje, sino que tu vida cristiana es el permanente crecimiento por el entendimiento de que el llamado del Señor es muy grande, que lo que ahora estamos haciendo es simplemente preparando los inicios, los primeros pasos de un estado inconcebible para la mente humana, absolutamente increíble, donde vamos a ver la realización de todos nuestros sueños y el desarrollo de un mundo, de un universo totalmente perfecto y pleno. Los mejores y más hermosos colores que nunca hemos visto ni nos podríamos imaginar. La naturaleza en toda su plenitud y provisión y hermosura. ¿Quién sabe cuántas sorpresas nos esperan en ese mundo por venir, en ese mundo que esperamos tan ansiosamente, con tanta sed? Pero eso es lo que hay que colocar en nuestro corazón, no solamente como esperanza, hermanos, como sueño, como sostén de estos tiempos difíciles, como bastón de nuestro caminar.
como fortaleza de los momentos de debilidad. Esta esperanza es vital, es importante, tiene que ser cultivada y mantenida para que no decaigamos, para que en ningún momento flaqueemos y muchísimo menos regresemos, demos pie atrás, porque la esperanza es grandiosa, el llamado es profundo y el Dios que hizo esta promesa la cumplirá al pie de la letra para aquellos que se mantengan y perseveren. Versículo 24: porque en esperanza somos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque lo que uno ve ya no lo espera. Vean, aquí está hablando de la importancia de tener cristianamente, espiritualmente, la virtud de la esperanza. Así como la fe es vital para crecer en el conocimiento de Dios, la esperanza es vital para caminar hacia Dios, hacia el reclamo de esas promesas que Él nos ha hecho. Con la esperanza cerramos los ojos y no viendo las cosas que ocurren, vemos las cosas que nos esperan y entonces damos un paso y otro paso y otro paso. Y terminamos este pasaje en el versículo 25. Sin embargo, si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, entonces lo esperamos con paciencia. Es algo que todavía no vemos. Es algo que está solamente descrito en la palabra de Dios. Es algo que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Es algo que allá en el fondo de nuestro corazón es tocado con esta palabra de Romanos 8. Sabemos que esto es cierto, sabemos que hay algo grande esperándonos. Pero si todavía quedan algunos días, algunos meses, esperemos que no, pero algunos años, entonces tenemos que caminarlos con paciencia en esperanza para poder ver la culminación de nuestra fe y de nuestra esperanza. Hermanos, esta promesa está consignada en la palabra de Dios y la palabra de Dios proviene de un Dios que es fiel y que cumple su palabra. Así que guárdala como un especial tesoro y manténla en tu corazón para los momentos difíciles. No importa lo que venga, sobre esta esperanza es que vamos a caminar para encontrarnos un día con nuestro Señor. Amén y amén.